3 veces más caro y perdemos. Y pierde el gobierno y también pierden los privados que se quedaron con sus inversiones para producir energías. En fin, el tema, tú tocaste algo de la relación con Estados Unidos. Me interesa para que brinquemos. Hay asuntos muy importantes, delicados. Claro. Bueno, regresando un poco al discurso del sábado, el presidente habló de la relación de Estados Unidos, dijo que sí iba a cooperar, pero que no iba a haber subordinación por parte del Estado mexicano y que prácticamente tendrían que dejar de meterse en nuestros asuntos y ocuparse en los suyos. Eso de alguna manera, Pablo, ha sido la precuela para lo que está pasando en estos días. Hoy se presentó el informe de derechos humanos de Estados Unidos y quiero decir que Estados Unidos no solamente en ese informe habla de México, habla del mundo. Y hizo un señalamiento particular diciendo que la violación de derechos humanos seguía presente en América Latina de una manera muy puntual. Habló de Chile, de Colombia, de Guatemala, de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras. Y en el caso de México, señaló que los derechos humanos se siguen violando por homicidios extrajudiciales, por desapariciones forzosas, por el acoso a la prensa desde la silla presidencial y también porque hay procesos judiciales que tardan demasiado tiempo sin ninguna condena. Y esto al presidente le hizo enojar. Hoy a la mañanera dijo que son unos mentirosos, que ellos deberían de estarse preocupando de las cosas, y el Departamento de Estado respondió rapidísimo, pero no respondió con Antony Blinken o el vocero. Respondió con el subvocero diciendo que ellos no esconden sus problemas debajo de la alfombra y que obviamente México tenía problemas que arreglar. Pero vamos a oír lo que respondió el presidente López Obrador al informe del Departamento de Estado que tiene que mandar al Congreso año con año. Es una obligación del Departamento de Estado. Están cumpliendo de una evaluación del panorama internacional. Y en México dice, hay corrupción del ejército y del gobierno. Hay violaciones a los derechos humanos y hay acoso a la prensa independiente. Eso López Obrador, como Joaquín Sabina, dijo, lo niego todo. Vamos a oír. Que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar. Entonces se creen el gobierno del mundo. Se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. Y también está lo que dijo inmediatamente sobre Trump. Donald Trump, sobre política interna de los Estados Unidos. Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente. Sí, amoroso. Que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo
sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato. Y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida. Perdón, interrumpí, señor presidente. Lo que pasa es que como habla No te la tan va a lento, perdonar. pensé que ya, pensé que se podía comentar. Voy al punto final. Que Donald Trump va a ser detenido para que no esté en la boleta por este caso amoroso, llama él. No, está en un error muy grave. O sea, o no sabe o utilizó esto solamente para mandar un mensaje de apoyo a Donald Trump, con quien se identifica en los Estados Unidos, porque el caso específico de la dama esta, De a la Stormy que Daniels. sí, a la que le pagó un soborno, la acusación contra él es una falla administrativa. Y ni siquiera es del estado de Nueva York el que la acusa, sino un juez en Manhattan, un fiscal de Manhattan. Y eso no le quita de ninguna manera la posibilidad de estar en la boleta electoral. Es falso. Lo que le quitaría la posibilidad de estar en la boleta electoral es si es condenado por participar en el intento de golpe de Estado al Capitolio el 6 de enero de 2021 o si es condenado por robarse papeles, documentación que están en su secreta de la oficina. Casa Blanca y llevárselas a su casa de descanso en Palm Beach. Entonces, eso es, no, si ahora por este asunto de amor, vaya, el amor, así que del amor de haberle Uy, hasta pagado te brillaron los ojitos. $350,000 a la dama con un soborno y haberlo presentado como pago legal, ese es todo el punto. Eso no le va a quitar el derecho a participar, a estar en la boleta. No. Él nos mintió otra vez, pero a ver. No se lo va a quitar, pero lo que hace con todo ese discurso es decir, miren, los que nos están atacando son los malos. Son igualitos a los conservadores de aquí y quieren hacer lo mismo con Donald Trump. Ahora, es interesante ver cómo México se está convirtiendo en la piñata de Estados Unidos para las próximas elecciones, pero Estados Unidos también se está convirtiendo en la piñata de México para las próximas elecciones. Y hay que ver que este reporte de derechos humanos, lo de Donald Trump, se da cuando ya ha habido varias solicitudes de que intervengan para que el Estado mexicano no puede controlar a los cárteles, los quieren declarar terroristas. También está cuando se han declarado problemas, ¿no?, por los médicos cubanos, que se puede violar el TLC por la trata de personas. Entonces esto nos habla de la crisis por la que está pasando la relación bilateral más importante que tenemos, en donde cada quien entiende el nacionalismo a su manera. Tenemos, por ejemplo, que ahora en la rivalidad de Estados Unidos con China, saca Biden los archivos secretos que hablan del origen del COVID-19, ¿no? Del lado chino, pues Xi Jinping está intentando encontrar la paz a su manera. Del lado mexicano, AMLO tiene la historia a su manera. Y del lado de Estados Unidos, pues también tienen a México como el enemigo. ¿Y sabes cuál es la principal moraleja de todo esto, Pablo? Que los nacionalismos dejan ceguera. No sirven para nada y esa es la época a la que estamos entrando en el mundo. Sí, y pelearse, que no haya manera de entenderse entre los dos vecinos que somos los grandes socios comerciales del mundo, es riesgoso y es un acto de profunda irresponsabilidad irnos a un pleito con Estados Unidos. Primero, porque si te peleas con el elefante estás perdido. Tienes que tener la habilidad diplomática para llevar una buena relación y defender tus principios. Pero lo que está defendiendo el presidente en concreto en muchos temas, como en el del narcotráfico, es visto de otra manera.
Hoy William Barr, el que fuera fiscal de Donald Trump, el ídolo de nuestro presidente, le respondió a Marcelo Ebrard y fue lapidario con una frase hoy en The Wall Street Journal. Dice, López Obrador invoca celosamente la soberanía para impedir que los estadounidenses tomen medidas contra el fentanilo en México, mientras entrega la soberanía de México a narcoterroristas. Muy fuerte. Muy fuerte. Es una palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores. Ahí ya está diciendo que somos un narcoestado. Y esto habla de la crisis de seguridad por la que estamos, de la pérdida del control. El jefe del Comando Norte dijo que los cárteles controlan ya el 32% de nuestro territorio. Y hay que recordar que cuando la economía formal estaba en problemas, la economía que creció es la economía del narco. Y esto los ha hecho cada vez más fuertes, llegando a tener incluso armas mejores que las del ejército. Sí, el tema de la relación con Estados Unidos puede, como tú dices, vamos a hacer la piñata electoral. Están de acuerdo demócratas y republicanos con el tema Rusia y el tema chino. Donde hay la diferencia es en el tema México, que los demócratas están gobernando y tienen que ser más cuidadosos. Pero si también le echamos de zapatazos a los demócratas, que en teoría son los aliados del presidente de México, no de López Obrador, del presidente de México, para sostener una relación en buenos términos porque es absolutamente indispensable e indisoluble, les tiramos a ellos de zapatazos y les echamos guiños al que nos dice que hay que invadir México, como es Donald Trump y su camarilla. Realmente esto es difícil de analizar. Y sobre todo es difícil dónde va a parar, dónde nos vamos a estrellar. ¿Dónde va a parar y las consecuencias que hay? Porque aquí el presidente de México puede decir lo que quiera en una mañanera y no tiene más consecuencias más allá de la molestia. En cambio, en Estados Unidos están cerca de un año electoral, las presiones sobre Biden son fuertes y son presiones para que Biden actúe. Yo creo que esa es la principal diferencia, lo que esto puede ocasionar en las acciones de un Biden y lo que aquí puede ocasionar. Son escenarios totalmente diferentes y deberíamos de estar preocupados por lo que pasa ya, no por el temor a los gringos, sino porque el 80% de nuestras exportaciones se van hacia Estados Unidos. Nuestra economía depende de la de Estados Unidos y es una relación que tenemos que cuidar, si ya no por amistad, por intereses, porque también compartimos una frontera y en este momento con las divisiones que hay en el mundo, estas fronteras tienen que ser armónicas. Y no darles pie a los radicales y extremistas en Estados Unidos para que digan, miren, en México está el problema. Y en México está el problema en el tema del fentanilo, sin lugar a dudas. Aquí el 96% del fentanilo que se ha incautado en Estados Unidos pasó por la frontera con México. Y hubo una entrevista la semana pasada, me pareció espléndida, en el Universal, con Renato Sales Heredia, que fue el comisionado nacional de seguridad en el sexenio anterior y ahora trabaja en el gobierno de la 4T, es el fiscal de Campeche. Y dijo Renato Sales unas verdades impresionantes. Dice que el fentanilo ya no se fabrica en China, el fentanilo ilegal se fabrica en México. ¿Por qué hay tanta violencia en Zacatecas? Dice Renato Sales. ¿Por qué? Porque por ahí pasan las carreteras que van hacia Estados Unidos. ¿Por qué hay tal criminalidad en Colima? Porque la disputa, el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que produce junto con el cártel de Sinaloa el fentanilo, el cártel Jalisco Nueva Generación tomó el puerto de Manzanillo, que es donde llegan los precursores, y el cártel de Jalisco se los disputa. A ver, te pregunto, ¿por qué no se militariza esa parte? La salida de Manzanillo, en lugar de tener al ejército cuidando las estaciones del metro. ¿Por qué no se militarizan absolutamente las carreteras que confluyen en Zacatecas para liberar a ese estado? No se hace. ¿Por qué se niega que en México se produce fentanilo cuando aquí se produce el fentanilo? ¿Por qué?
¿Cuál es el sentido de todo esto? Yo creo que tiene que ver con no querer aceptar una responsabilidad, pero también tiene que ver con la respuesta que han tenido los cárteles mexicanos al mercado. Antes de esto, los cárteles mexicanos producían mucho heroína. Cuando el mercado de Estados Unidos empieza a solicitar más fentanilo que heroína, es cuando cambia la producción para no ser desplazados. Entonces, tenemos que ver que estamos ligados en este problema los dos países, oferta y demanda, que se tiene que llegar a una solución conjunta. Cada quien por su lado no se va a poder lograr. Y así como de este lado tenemos que tener más cuidado, ¿no?, con los cárteles y cuidar que entren menos armas, del otro lado también tienen que tener una campaña más fuerte, porque por cada mexicano que muere por la violencia aquí, mueren 6 por sobredosis en Estados Unidos. Y también tienen que tener unas medidas menos draconianas que los permitan tener mayor control sobre lo que está ocurriendo en su territorio. Es muy cierto lo que dices, te vuelvo a plantear la pregunta. ¿Por qué se niega que en México se produzca fentanilo cuando aquí es el país productor del fentanilo y lo hacen el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa? Ok, ¿por qué no acordonar Manzanillo para una revisión exhaustiva con el ejército? Porque desde ahí salen los precursores. Y tercera pregunta, ¿por qué no acordonar las carreteras que llegan a Zacatecas con destino internacional para las revisiones y para el decomiso del fentanilo? ¿Por qué esta manga ancha a los cárteles que producen el fentanilo y que lo llevan a Estados Unidos? Esas son las preguntas. Bueno, yo creo que teníamos que tener primero una estrategia de seguridad nacional, pero para poder tener una estrategia tienes que tener el control del territorio en términos geopolíticos, y como no hay tal, entonces todo se resume a tácticas. Tenemos tácticas, no tenemos estrategias, Pablo. Y eso la pregunta nos habla es, de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué se niega que el cártel Jalisco Nueva Generación... Porque no hay estrategia. No, pero eso, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero una cosa es decir, sí, son estos, estamos actuando y no tienes estrategia. No es cierto. Aquí no se produce fentanilo, ni se consume. ¿Por qué la mentira? ¿Por qué tapar la responsabilidad de los dos grandes carteles en la producción de fentanilo y en el tráfico a Estados Unidos? Es que ese es el punto. Yo creo que ahí sé que es difícil la respuesta, sé que es muy difícil y es muy comprometedor decirlo, porque hay muchas hipótesis, pero a la luz de otros eventos delictivo-criminales que hemos visto en México, estoy profundamente preocupado. Están los casos Segalmex, que desaparecieron 15,000 millones de dólares de pesos, y está el caso de la conexión Puerto Rico con bancos de Belice que van a Venezuela, dinero. Es decir, creo que estamos en un momento delicado. ¿Qué podemos hacer? Como que no lo vemos, y decir, no, pues que no hay estrategia, que todo está... Sí, pero la realidad es esta. Claro, y es importante ver que